Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Mona. Hola. ¿Cuál es tu nombre completo, tu edad? No me gusta decir el nombre completo, pero me llamo Mónica Vivas Sousa. Tengo 42 años. ¿En qué año naciste? 79. 79. Hagan cuenta, sí tengo 42. ¿Y eres de dónde eres? Yo nací aquí en la Ciudad de México. ¿En qué colonia? Yo crecí en la colonia El Arbolillo. ¿Qué está por? Está, no te culpo si no la conoces, no hay nada por ahí. Está al norte de la ciudad, como pegado a Ticomán, muy al norte de la ciudad, ya pegando como que con el Estado de México. Ok. ¿Y cómo conoces el tatuaje? El tatuaje, es que yo antes de conocer el tatuaje, yo recuerdo que de niña yo me hacía dibujos en la piel desde la primaria. Entonces, habían salido esas plumitas de gel, ya sabes, que ya venían como de colores. Y yo lo que hacía era dibujarme cosas en la piel, y mis compañeros de la escuela me pedían también que les dibujara cosas en la piel, ¿no? Después en la secundaria, el primer acercamiento que tuve con un tatuaje fue un señor, yo vivía en un barrio muy pesado, que había acabado de salir de prisión y salió súper placoso, güey, así con sus brazos. O sea, tenía el señor un color de piel muy morado, muy berenjena, casi se veía que se asoleaba todo el tiempo. Y tenía todos los brazos llenos de tatuajes. Casi siempre usaba un overol y era como un hombre musculoso, ¿no? Entonces yo lo veía de chavita, de niña, y decía, uy, ¿qué onda con eso? A mí me gustaba, no sé si fue como un llamado tribal, por así decirlo, ¿no? Algo que tenemos dentro de nosotros como seres humanos. Entonces yo no entendía las gráficas bien porque pues lo veíamos de lejos cuando pasaba en el carro de mi papá, pero me parecía asombroso cómo imponía, ¿no? O sea, cómo veías a alguien que diferenciabas del resto. Y a pesar de que pues obviamente eran unos tatuajes muy caneros, pues me recordó, ¿no? Como lo que yo hacía de niña y esa imagen que se veía una impresión poderosa. O sea, me acuerdo que esa fue mi primera impresión con los tatuajes. O sea, no fue de revistas, no fue de tatuadores, fue más bien como a nivel personal descubrir ese impacto que causa visualmente en ti, ¿no? Porque yo soy una persona muy visual. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, digamos, visual con el tatuaje. Pero yo empiezo primero a hacer graffiti antes que el tatuaje. Entonces... Llegaste a ser muy, bueno, así como un poco famosilla, ¿no? Algo, sí. Ajá. Sí. Sí, porque en ese entonces éramos pocas mujeres las que estábamos grafiteando. Básicamente, pues los 90s en México era cuando se abrían los caminos, como se diría vulgarmente, pues a machetazos, ¿no? Abríamos los caminos en ese entonces a machetazos. Ahorita, pues ya el nivel del graffiti ya trascendió al nivel del muralismo, prácticamente. Galerías, ¿no? Empieza en las calles y pues es un fenómeno muy cabrón que pues también visualmente es impactante, ¿no? Inclusive, o sea, viniendo desde abajo de situaciones callejeras para poner tu placa, tus tags, tus bombas, así, o sea, sigue siendo algo impresionante. A algunos no les gusta, pues sí lo entiendo, pero pues en el momento fue como el boom. ¿Y por qué empezaste a grafitear? Empecé a grafitear. También fue una situación como el tatuaje. Yo no conocí ningún tatuador ni ningún grafitero antes.
Mi camino en el graffiti fue porque mi papá llegó una vez, se había descarapelado un mueble, llegó con una lata negra para resanar esa parte y la dejó en la mesa. Entonces yo llego de la escuela, ok, a ver, vamos a ver. Y entonces lo que hice fue grafitear afuera de la marquesina de mi cuarto. O sea, me salí por la ventana y empecé a grafitear. En ese entonces me llamaba la atención el monito Rastafari, ¿te acuerdas? Era un típico monito que iba así con sus rastas. Y todavía se me ocurrió pues agregarle una palmera y un boomerang y pues ya había chacaleado mi propia casa. Pero cagadamente, pues te digo que estaba fuera de la ventana y un vecino lo vio. El vecino tenía una tienda que le encantaba la música reggae y me llamó para decirme que si le hacía un Rastafari, un monito Rastafari con la bandera de fondo Rasta. Y le dije, sí, claro. Y me dijo, ¿qué quieres? O sea, me hablaba de pagarme, pero güey, o sea, era muy burdo lo que había hecho realmente, ¿no? O sea, mi papá pegó el grito en el cielo. Pero bueno, le hice lo mismo, pero ya le intenté así como pulir, güey. En ese entonces las válvulas ni por aquí que existían, eran pues con lo que crecimos los grafiteros de los 90s, ¿no? Con pinturas cómics y con la válvula que traía. Y después había unos chicos deportados de Los Ángeles que me vieron, que eran los chicos que se drogaban y que realizaban robo a casa habitación y hablaban de cosas así como robar bancos y cosas esas. Entonces, en el barrio donde yo crecí había varias pandillas. Entonces se acercaron unos de ellos y me empezaron a enseñar revistas de graffiti. Y me dijeron, oye, ¿crees que puedas hacer esto? Y me enseñaron una revista con Wild Styles de Nueva York. Y te lo juro, yo no había tenido como que onda con el graffiti, pero dije, sí lo puedo hacer. Pero me dijeron, pero que diga árabes. Y dije, sí lo puedo hacer, y ahí me ves, pero les dije que me prestaran las revistas. Algunas eran hasta fotocopias, ¿sabes? O sea, tenía nada más una color y las demás eran como fotocopias, así, no sé, como muy, muy callejero todo ese rollo. Entonces empecé a grafitear. Las vecinas, vete a rayar las nalgas, ¿no? No dejaron que se me acercara ni la policía. Les pinté a varios como de las pandillas de ahí. O sea, me hice famosa rápido porque les empecé a pintar a todos sus territorios, ¿no? Entonces, siendo un barrio bien pesado, pues yo era la niña güerita que estaba ahí y pues yo ya tenía mi inmunidad diplomática porque pues yo ya llegaba en la noche y me ayudaban a pasar en la noche. O sea, sí, era todo un show. Todavía hacíamos ilegal en ese momento y a mí se me ocurría poner mi correo electrónico, ¿no? El Hotmail. Y de repente me empiezan a hablar, fue como muy rápido el brinco ahí, porque también había muy pocas chicas, grafiteando, y me hablaron para pintar un mural en el Instituto de la Juventud. Ya no recuerdo que fue antes o después, perdonen ustedes, pero de repente pinté tanto que me es difícil como acomodar los tiempos. Entonces ahí conocí a los grafiteros como que ya eran pesados, ¿no? Pero fue así como muy rápido. Estaba Basic, el Joker, Reac, Humo, Irem. Entonces ya pues ya de ahí empezaba yo a pintar pues algo ya más legal, ¿no? Y así fue, o sea, empecé a grafitear
ya en expos, pintando por toda la República Mexicana y podía vivir de eso, ¿no? Era increíble. Y siempre tuve la idea de tatuar a posterior, pero sí estuve como unos 15 años, no sé, dedicándome primero de lleno al graffiti. ¿En tu casa qué hacían tu papá, tu mamá? Mi papá es obrero, bueno, era obrero, es jubilado. Mi mamá era ama de casa. Después hubo, como te acuerdas, unas recesiones económicas así bien cabronas, unas crisis económicas. Entonces mi mamá tuvo que ir a trabajar. Mi mamá trabaja en intendencia, limpiando casas a domicilio. O sea, yo vengo de un barrio donde hasta las niñas teníamos que ser hombres, ¿no? Sí, sí, vengo desde abajo, desde abajo. ¿Y ellos, cuando eras morrita que te pintabas, ellos te decían algo? Ahí todavía no. Creo que hasta cuando vieron que ya lo estaba empezando a agarrar en serio. O sea, como que de niñas no había broncas si te subías a los árboles y te rompías la madre o si te pintabas la piel. Pero cuando ya vieron que me empezaban a interesar los tatuajes, pues ya no les gustó. O sea, ya como que cuando ya para ellos algo permanente en la piel, en su única hijita, pues no era algo como muy agraciado. Yo no tengo familia que venga ni de hacer dibujos, ni del arte. Entonces como que no o sea, creo que los papás de esas generaciones lo que quieren es que su hijo estudie en un lugar que termine la universidad y que tengan las otras oportunidades que ellos no tuvieron, ¿no? Entonces ellos como que querían visualizarme de esa manera. Y aunque yo no era mala en la escuela, en realidad, pues decidí abandonar la escuela. O sea, yo estaba súper chavita a los 16 años. Decido abandonar la escuela, me dedico a hacer graffiti. Eso de entrada ya no les gustó, ¿no? Porque me decían, no, ¿cómo que regresas así con toda la cara quemada? ¿Qué estás ganando, no? Y yo por allá afuera, pero era puta, pues súper feliz, cabrón. Súper feliz, no te puedo decir así. La satisfacción, porque yo lo empecé a hacer por gusto y fue así como mantequilla. Luego el tatuaje era como, el primer tatuaje que me vieron fue uno que me había hecho en la espalda. También tatuaje medio como muy tribalesco, con unos... a mí me gustaba mucho Leonardo da Vinci, los bocetos que hacía. Y tenía dos, el del feto del bebé lo tenía así como en espejo con unas grecas en la espalda, ¿no? Cuando me vieron eso, pusieron el grito en el cielo. No, pero ya no te vas a tatuar, ¿verdad? Y yo ahí sí les dije, ay no, ya no se engañen, me voy a seguir tatuando y muy probablemente me dedique a tatuar porque eso me gusta. Entonces ellos me decían siempre como, no te puedes dedicar a eso, te vas a morir de hambre. Típico, creo que a todos nos lo dijeron, ¿no? Pero bueno, eran las expectativas de ellos y yo la verdad es que siempre seguí haciendo lo que a mí me gustaba porque era lo que me llenaba, ¿no? Y bueno, pues tenía que ir en contra de lo que a ellos les gustaba, pero pues la vida era mía, no de ellos, y pues tienes que tomar esa decisión. ¿Quién te tatuó y dónde? Mi primer tatuaje fue con NYX. Me acuerdo que como que las sugerencias que yo le había dado, porque el diseño se lo había dado yo, ¿no? El síndrome del productor. Y él me dijo, no, que no sé qué, le quitó un montón de detalles y total que ni lo terminamos. Güey, ni siquiera tenía en ese entonces dinero para tatuarme. Y la forma en la conseguí tatuarme, porque yo lo quería hacer en un estudio, no en el tianguis. Mis papás me daban dinero para ir al psicólogo.
Y yo, pues cancelaba las citas del psicólogo y les decía que iba al psicólogo cuando en realidad, estaba juntando el dinero para ir a tatuarme, güey. O sea, sí, perdón, mamá. Sí. Pero, ¿y por qué decidiste con Nix? O sea... ¿Cómo llegué con Nix? Recuerdo que un chico me llevó, es que yo estuve preguntando antes en qué lugares podía ir a tatuar. Y un chico me llevó ahí al estudio que estaba en la zona rosa. Ajá. O sea, ahí en donde te tatuaste fue en Cali. Uh-huh. Entonces, yo ahí empecé a preguntarles cómo es que podía empezar a tatuar. En otros lugares había preguntado, en Tepito estuve, o sea, me metí a varios, pero como... Ay, es que el ambiente sí era medio hostil. Entonces, les decías, en ese entonces como que considero que había como más groupies, siento yo. O no sé si fue mi percepción. Entonces, como mujer entrabas a un lugar diciendo que querías tatuar y yo creo que inmediatamente te veían como la groupie, ¿no? Entonces no te tomaban en serio o pensaban que estabas jugando o cosas así, ¿no? Entonces sí fue por ese lado un camino difícil. Porque sí recibías como pues ese cierto acoso que antes aparte estaba como pues normalizado y pues sí hubo a veces como que situaciones medio incómodas al respecto. ¿Quieres platicar alguna? Pues no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, sí nada más te voy a decir, pues para no hacer el chisme grande es eso. A grandes rasgos era como, ¿quieres aprender a tatuar? Sí, claro, bebé, ven y siéntate en mis piernas. Mamadas así. Y después, pues lo típico, como no querías, terminaban ardidos y hablaban mal de ti o se expresaban mal de ti sin conocerte o aventaban los chismes así como, de verdad, señores de lavadero. Sí, pues es la neta, ¿no? Era como que sí, la banda old school sí tenía esa escuela de ser como carrilla, ¿no? Medio hostil, ¿no? Sí eran medio ñeros luego. Digo, crecí en un ambiente ñero, entonces no me espanta. Y entonces cuando llegas con Nix, ¿qué pasa? Porque ese fue, digamos, el primer acercamiento. Ajá. ¿No? Pues le pregunté, yo me acuerdo que ahí estaba Gabo. Y me dijo, no, pues es que primero tienes que estar aquí limpiando cosas y soldando agujas y no sé qué. Realmente no hice nada de eso. Nix me dijo que podía trabajar ahí. Él estaba en la escuela y tenía los días desocupados en la mañana su cubículo. Entonces me sugirió que trabajara ahí mitad de tiempo, por las mañanas y él llegaba por la tarde y yo ya me retiraba, ¿no? Entonces ahí empezaba yo como a ver, pero yo la verdad todavía estaba muy adentrada en el graffiti, o sea, todavía el graffiti estaba más de lleno en mi vida porque viajaba mucho y todo eso, entonces estuve como que ahí haciendo pues, mis primeros pininos. Después tuve una situación en que se robaron el equipo que yo tenía porque viajaba mucho. Entre eso y la mala hondez de alguna banda, como que me retiré nuevamente y seguí con el graffiti. ¿De dónde sacaste tu máquina? ¿Cómo conseguiste tu primera máquina? Una de las formas en las que también, como no conseguía yo que me enseñaran, pues lo que decidí en un momento fue meterme pues de secretaria en un estudio que era el del Chacal,
Ya no me acordaba, mira, que estamos desbloqueando recuerdos. Me metí de secretaria en el estudio de Chacal para estar viendo a los tatuadores y estarles preguntando. Ahí fue como conseguí mi primera máquina. Nido había visto mis dibujos y me dijo, oye, ¿por qué no eres por qué no te pones a tatuar? Tus dibujos están bien pro. Y yo le dije, pues esa es la idea, güey, pero como que me ha costado mucho trabajo, no sé cómo explicarte que pues nadie te quiere enseñar o se quieren acostar contigo, Y me dijo, no hay problema, yo tengo unos amigos, bueno, sus vecinos ahí chacalones que se dejaban rayar lo que sea. Entonces, en realidad las primeras máquinas las agarraba yo prestadas del estudio. Los domingos no abrían, sacaba y regresaba. Nunca me robé nada. Quiero que quede muy claro porque sí hubo por ahí un chisme. No, jamás me robé nada. Y regresaba todo a su lugar. Obviamente las agujas y todo eso sí lo compraba por mi lado. Ya después, creo que mi primera máquina te la compré a ti. Sí, creo que era una del Germán. Que tú vendías del Germán, ¿no? No, yo vendía, al principio vendí de las Tiburón y de las Apolo. Ay, entonces ¿a quién cajones le compré la primera máquina? De Germán ya vendí mucho tiempo después. Es que creo que la primera máquina o la primera fuente, creo que la compré aquí contigo. Fuente sí, eso sí vendí. Sí, ¿no? Fuente. La primera máquina sí te la debo. No recuerdo, te digo que soy muy mala liando como tantos recuerdos. ¿Y cuál fue tu primer tatuaje que hiciste? El primer tatuaje que hice lo hicimos en un amiguillo que llegaba ahí del estudio del Chacal. Un chico que aparentaba tener más edad y ya estaba como ya bien plaqueado por varios. Por Nido, por Carlos Montiel, por Corky. Nada más recuerdo a ellos. Por Vance. Y el chico era como de la calle, ¿sabes? Entonces el día que le estaba poniendo el stencil, o sea, tenía una capa de mugre, cabrón. Tenía una capa de mugre y para ponerle el stencil, o sea, la piel se le hacía más clara, más clara, más clara. Era mugre en realidad, hasta olía feo, me acuerdo. Y el diseño era de Nido. El diseño me lo regaló Nido y ese fue mi primer tatuaje en el chamorro de este niño. Que pensábamos que era más grande por cómo actuaba y todo eso, porque era muy, muy ñero. Pero no, resulta que hasta era menor de edad, perdón. Entonces fue muy gracioso. Después de ese día justamente le dijimos que no lo volvíamos a tatuar si no se bañaba. Claro. Sí. ¿Y qué sientes cuando agarras la máquina por primera vez? Pues mira, yo la verdad me sentí muy cómoda. Yo como que tenía mucho entusiasmo de hacer algo que yo ya había pensado hacerlo desde niña, cuando veía al señor al expresidiario. Me acuerdo que yo quería que quedaran los dibujos bien hechos en alguien. Entonces yo estaba más que nada entusiasmada. O sea, y pues no me lo creas, pero yo sentía como que pues fluía bastante bien, ¿no? Aparte el Nido tenía bien calibradas sus máquinas. Esa ni siquiera era mi máquina, eran máquinas de él, no eran mías todavía. No, entonces esa fue la primera vez que tuve un acercamiento con una máquina de tatuaje. Entonces, ¿tus ganas eran de hacer tatuajes, no tanto de tatuarte? Siempre me quise tatuar porque siempre me dibujaba cosas, pero yo quería aprender a tatuar. O sea, sí, siempre estuvo en tu cabeza, o sea, desde que tuviste... Siempre estuvo en mi cabeza,
Pues no sé si inconscientemente desde que los niños me hacían fila, ¿no? En la secundaria también me hacían fila para hacer, en ese entonces hacía unas como rosas y como rosas tulipán, no sé, como una fusión ahí rara. Y tenía filas de las niñas así que les hiciera las rosas tulipanes o los, ¿cómo se llaman? Los yin yangs con destellos de fuego y cosas así. Entonces me hacía, o sea, o luego se los iban a hacer con otros niños y regresaban como que con su tatuaje ahí borrado y hacerme fila otra vez, ¿no? O sea, como que ya lo traía, no sé, siento que fue algo que me llamó desde niña, antes de conocer a algún tatuador o de saber de los tatuajes antes, ¿no? Y entonces, después de este tatuaje, ¿qué hiciste? Cuando agarraba las máquinas y así, ¿no? Es que te digo que yo estoy ya todavía muy, muy de lleno en el graffiti, la verdad todavía me llenaba bastante. Y creo que lo que dio el parteaguas fue que yo tuve una hija, entonces de ahí, como el papá es grafitero, decidí también alejarme del escenario del graffiti y ya empezar un poco más de lleno en el tatuaje. ¿Y a dónde te vas? O sea, ¿dónde comienzas? En el tatuaje empiezo más en Tatumanía. Creo que ahí es cuando empiezo a agarrar un poco más las máquinas. Empecé ahí con Gerardo en la Galería de las Estrellas. O sea, de Tatuajes México, ¿te vas con Nix a tatuar en las mañanas? No. O sea, antes de Tatuajes México, ¿tatuabas con Nix? Antes de no, en Tatuajes México nada más hice ese, ¿no? Uh-huh. Después seguí viajando, haciendo graffiti. Después entré con Nix, pero pasó pues bastante tiempo. Okay. Pasó, no sé, 1, 2 años, 3 años, no sé, 2 años, fácil. ¿Y de ahí de Conix ya te vas a Tatumanía? Sí. Creo que sí. Ay, sí, pasé por creo que un estudio que quería abrir Miguel, del papá de Miguel. ¿En el Cáustica de Coyoacán? Pero no era Cáustica de Coyoacán. ¿Estigma? No sé cómo se llamaba ese pinche. Era un estudio que estaba dentro de una plaza y ahí sin querer conocí a Paula María, pero no nos hablábamos. O sea, nada más me dijeron, aquí hay una tatuadora y Paola tenía yo el Orión. Ah, en una plaza, sí, es que la verdad, plaza, ¿sí? Sí, plaza. Ni siquiera sé cómo se llama la plaza. Sí. Entonces ahí conocí a Paola de vista nada más. Y ahí me habían dicho que ella era tatuadora y era así como, una vez nos encontramos en la tienda, como que ella iba saliendo, yo entrando y dije, ay, es la tatuadora, ¿no? Pero ella ya se veía como que pues, ya tenía más rayones, ¿no? Y entonces de ahí de ese estudio, ¿a dónde te vas? A galerías. Ya directamente. Ajá, pero es que en ese estudio no duré, o sea, nada. Aparte yo siempre para los trabajos así... No, la neta no. Siempre busqué otra cosa, güey. Y llegas a galerías y ¿qué te encuentras ahí? Nido me había dicho que habían corrido a un tatuador, que no sé quién sea. Y me dijo, tráete tus cosas y o sea, tráete tus dibujos y di que ya sabes tatuar. Entonces, llevé algunas fotos de algunos tatuajes que había hecho de los vecinos de Nido, que los tatuábamos gratis, pero te digo, esas ni siquiera eran mis máquinas, eran de él prestadas. Y llegué con los poquitos tatuajes que yo tenía, con Gerardo los vio, hizo una llamada, yo creo que a su esposa Giselle, y dijo, ¿estás dentro? Y yo, sí. Entonces ahí empecé, porque aparte como ya tenía a mi hija, pues era difícil, pues tener un horario, porque antes los estudios así como que se regían mucho, ¿no? Por horarios y todo. Entonces fíjate que Gerardo fue muy benevolente en ese sentido de que tenía yo chance
de tatuar como jueves, viernes, sábado, domingo, fines de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, viernes, sábado, domingo, lunes. Y podía llevar a mi hija, ¿no? Yo me la llevaba bebecita, me daban chance de llevarla al estudio, ¿no? Mi hija creció en estudios de tatuaje. Entonces, de eso tiene 15 años. Mi hija acaba de cumplir 15 años. Entonces ahí empiezo como a practicar más, se usaban mucho todavía esto de tener un chingo de carpetas, ¿no? Todavía no llegabas a ese punto customizado. Ahí fue como llegué un poco más a practicar el tatuaje. ¿Y ahí en Tatumanía con quiénes te encuentras? Estaba Nido, estaba César, estaba Osvaldo y Chipegua. Le decíamos Chipegua, pero él se llama Chimali. Ah, Edgar. Edgar. Sí. Sí. Lo siento. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Ahí sí duré un rato. ¿Cuánto duré ahí? Como creo que unos 4 años. ¿Y cómo fuiste viendo tu progreso o el cambio en tu tatuaje? Pues creo que ahí empecé a aprender a tatuar un poco más rápido. Porque creo que era un momento, por ejemplo, había momentos en diciembre que tatuabas tanto que ni siquiera tenías chance de ir a comer. Entonces, pero yo en ese momento recuerdo que aunque ya tuviéramos los catálogos, ya trataba de darle otro sentido, porque pues de todo el catálogo de mariposas escogías la misma pinche mariposa, ¿no? Entonces, pues ya trataba de darle otro sentido a los clientes. Aunque la verdad Gerardo me decía, no, ya ni les digas nada, güey. O sea, mientras más rápido, business, varo, ching, ¿no? Pero creo que los primeros acercamientos con mis primeros tatuajes, por ejemplo, Nix, era no se puede hacer, o como que encontrabas negativas, o no te escuchaban mucho. Entonces, yo es algo que siempre tuve muy claro, no hacer lo mismo que yo veía como cliente, como persona también, o que llegué a ver del trato de los tatuadores a los clientes. De repente sí era muy nefasto, güey, ¿no? Entonces, yo quería cambiar eso, por lo menos dentro de mí, ¿no? Yo era la nueva también, yo no vine a regir nada del tatuaje ni nada, pero pues yo por lo menos como persona, creo que sí es muy importante tener un vínculo con el tatuador, yo en lo personal. Entonces hay una sangre de por medio, estás marcando a una persona para siempre, entonces yo ya buscaba algo más, por así decirlo, personalizado, e íntimo para los clientes. Entonces Gerardo como teníamos Big Brother, así le decíamos al circuito, Gerardo me decía, no, no les eches tanto choro, güey, si nada más escogen en el catálogo, pues hazle así. Y yo seguía haciendo, y por eso tenía gente, ¿no? O sea, inclusive teníamos horarios y nos regresaban si tenías 15 minutos tarde. Y yo, como siempre tenía gente, ya Gerardo no me regresaba. Y hasta me preguntaban, ¿qué Gerardo quiere andar contigo? Algo, no, güey. O sea, que yo creo como que siempre les hablé tanto bien al chile a todos, que no tenía ni problemas de eso, ¿no? O sea, como que te ganas la confianza. Si eres claro con lo que tienes, no, o sea, no pasa nada si llegas 15 minutos tarde, porque sabe el dueño y sabe el cliente que ya tienes. En ese entonces era cuando más hacía los diseños antes, ¿no? Entonces, siempre busqué eso de tenerles algo para cada persona. Entonces, digamos que te fuiste ganando tu lugar, ¿no? Después de no encontrarlo, te fuiste ganando y forjando tu lugar ahí en